Continuamos hoy, por la misericordia de Dios, hoy vamos a terminar con el capítulo 10 de Mateo, los últimos versículos. Así que sin más vamos a ir a la palabra del Señor, leemos y luego vamos a orar. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 42. 10, 34 al 42. Lea conmigo, luego mantenga su hilo abierto para ir siguiendo conmigo e ir viendo conmigo que lo que vamos a enseñar es lo que está allí en el pasaje. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por este momento que vamos a escuchar tu palabra hablando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos permita discernir las verdades que están en este texto, poder creer en ellas, ponerlas en práctica en nuestra vida para nuestro aprovechamiento personal. Que me des entendimiento para poder exponer tu palabra y vos seas honrado en medio nuestro. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es: ¿qué significa realmente seguir y servir a Cristo? Una situación que creo que a más de uno le puede generar cierta tristeza en cuanto al cristianismo actual. No es algo nuevo, pero es claro en este tiempo. Es conocer el caso de muchos que se consideran a sí mismos como cristianos, pero sin tener una noción clara de todo lo que eso significa, de verdad. Algunos afirman haberse acercado a Cristo convencidos que así iban a alcanzar una vida más exitosa en este tiempo o una vida libre de afanes o de problemas. Otros esperando que se cumplan algunos de sus sueños o planes que tenían. Para algunos evangélicos, la vida cristiana se trata de la búsqueda continua de experiencias sensoriales o emocionales de las que dependen continuamente para no apartarse de la fe. En la mente de algunos cristianos está el pensamiento de que servir a Jesús se trata principalmente de servir a Dios de alguna manera, siempre y cuando no les surja otra cosa mejor que hacer, ni les aparezca el más mínimo inconveniente. Está también los que asisten con regularidad los domingos, pero que luego durante la semana viven en general desconectados de aquello que Dios requiere de un creyente. Los domingos son evangélicos 100%, en la semana uno casi que no puede detectar lo que son. En mis años de iglesia, de haber charlado con personas, no solo aquí, sino también en la iglesia donde iba antes, he conocido hasta gente que ni sabía bien de qué iba todo esto del cristianismo. Llegaron a una iglesia evangélica, invitados por alguien, les pareció un ambiente lindo, con buena música, con gente agradable alrededor, y bueno, se quedaron. Pero lamentablemente pasó el tiempo y no se interiorizaron, ni tampoco les interesó demasiado respecto a qué significa realmente seguir y servir a Cristo, como dice el título de hoy. No entienden. No les preocupa vivir de acuerdo con el costo real de ser un obrero fiel en su viña. Probablemente porque ni siquiera saben que fueron llamados, en primer lugar, no a ser servidos, sino a servir. Bueno, como vamos a ver en este pasaje, aquí Jesús no andaba con vueltas en cuanto a esta clase de situaciones. En la primera comisión ya a sus discípulos dejó bien en claro que querer seguirlo y trabajar en su obra no es cualquier cosa, que había cuestiones a tener en cuenta, asuntos que hacen justamente de este servicio, tal como venimos viendo en todo este capítulo, un servicio radicalmente distinto a todos los demás. Para ello entonces les explica cuestiones
a considerar que les serían muy útiles en la tarea que tenían por delante. Vamos a ver que les habla acerca del desprecio que iban a recibir incluso de sus seres más queridos. Le habla de la necesidad de tomar la cruz, de perder su vida para hallarla y otras cosas por el estilo. Entendiendo que estas instrucciones no eran solo para los 12, sino para todos los discípulos de Cristo que desean seguirlo y servirlo fielmente, encontraremos en el testimonio aquí de Mateo las palabras de lo que Jesús habla, una instrucción fuerte pero real, el entender con exactitud qué nos depara en el trabajo en su mies, en su viña, con la confianza de que Él está con nosotros y como también vamos a ver por medio de este pasaje, nos va a recompensar claramente cuando esta labor concluya. Así que te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que este sermón es un mensaje muy importante de Dios para tu vida. Te animo a que prestes atención. Es un pasaje realmente muy, muy fuerte, pero muy real. El tema del sermón es el siguiente. Los creyentes deben entender correctamente lo que supone seguir y servir a Cristo. Este es el tema. Los creyentes deben entender correctamente lo que supone seguir y servir a Cristo. ¿Qué supone? Bueno, el pasaje presenta 3 cosas que son las que vamos a ver en esta tarde. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Bien. Lo primero que vamos a ver es que supone padecer el rechazo de seres queridos. Esta es la primera cosa que el texto menciona. El padecer el rechazo de seres queridos. El pasaje arranca con una declaración fuerte de Jesús. En realidad todo el texto, casi todos, son declaraciones bastante fuertes. Dice aquí el comienzo, no penséis, lea conmigo ahí, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Creo que es necesario ir revisando algunas cuestiones puntuales para interpretar correctamente esta afirmación y cómo se va a desarrollar el hilo del pasaje de hoy. Por un lado es interesante pensar en lo que indica de entrada el Señor. ¿Qué dice de entrada? No piensen qué, no penséis qué. Aquí el término en el original es la palabra nomiso, da la idea de suponer, estimar, creer. En este caso, fíjense que se usa de forma negativa, o sea, serían no supongan que, no estimen que. Esa sería la mejor manera de interpretarlo. Fíjense otros pasajes donde vemos cómo se utiliza de la misma forma. En la mayoría de los textos va con esta idea. Por ejemplo, mismo Mateo, en capítulo 20, versículo 10, dice aquí en la parábola de los obreros de la viña, al venir también los primeros que trabajaron en la viña, pensaron que habían de recibir más. O sea, supusieron que le iba a dar más de un denario. Pero dice también ellos recibieron cada uno un denario. O sea, supusieron, creyeron algo. Fíjense, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 44, en otro contexto, pero la misma palabra aquí, los padres, José y María, vuelven a su tierra, a su ciudad, y dice, y pensando, porque no lo encontraban a Jesús, dice, y pensando que estaba entre la compañía, nuevamente, supusieron de que iba a estar ahí entre ellos, anduvieron camino un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, ¿ves? El punto es suponer, creer, estimar, en este caso negativo, no suponer, no estimar. Evidentemente el foco del Señor está en que los dos no hicieran una mala suposición o consideración del asunto que va a plantear. En cambio, Él anhelaba que ellos entendieran correctamente algo. ¿Qué cosa? Bueno, todas las verdades que a continuación en el pasaje se van a ir presentando. No solo la que viene aquí a continuación en el texto, sino todo lo demás. Por eso estas primeras palabras gobiernan todo el texto. Es todo esto que ellos no pensaran mal, no estimaran mal, no lo suponieran mal. Dijimos entonces, ¿cuál es la primera? Bueno, aquí la que dice, ¿no? Es como si Él estuviera diciendo, presten atención, no quiero que presupongan mal. ¿Cuál es la primera verdad? El texto afirma lo siguiente, no quiero que piensen que he venido a traer paz, sino que he venido, dice, a traer espada. Definitivamente esta advertencia de Jesús podía generar confusión entre los 12. ¿Cómo es posible que el Mesías, ellos empezaban a entender que estaban delante del Mesías, que este Mesías no traiga la paz cuando justamente se había anunciado, por ejemplo, allí en Isaías capítulo 9, versículo 6, que Él es llamado justamente príncipe de paz? ¿Cómo puede ser que no haya traído paz cuando justamente tiempo atrás
en el Sermón del Monte, Él ponderó la paz. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 5, versículo 9? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo puede entenderse que trayendo paz, o siendo un príncipe de paz, diga que no traiga paz? Bueno, la explicación de esto se llega a ver si al estudiar el contexto consideramos que en ese momento Él está llevando adelante su labor como un maestro judío. Dijimos, Él enseña y lo enseña como maestro judío y utiliza en muchos momentos recursos que utilizaban los rabinos judíos, obviamente para que sus discípulos lo entendieran. Bueno, aquí Jesús está usando un recurso especial que utilizaban los rabinos que se llama mashal. Era como un aforismo o un proverbio usado por los rabinos para poner el foco en una verdad, sin con eso desestimar otras verdades. ¿Cuál era el propósito de usar algo así como un mashal? Bueno, se trataba de hacer que el oyente como que se detuviera bruscamente a pensar en ese mashal, que le llamara la atención, como que le golpeara así una realidad importante. Mateo no nos declara aquí la reacción de los 12, no hace falta porque claramente él entiende que es un mashal y su audiencia original también lo entendía. Evidentemente tampoco hacía falta decirlo, ellos habrán quedado muy sorprendidos y habrán pensado, ¿cómo puede ser cierto esto que acaba de decir? De que no he venido a traer paz y no espada, justamente quiere impactarlos, quiere llevarlos a que se tomen un segundo. Pablo utiliza, para simplemente hacer un ejemplo, ¿no? Pablo utiliza, por ejemplo, allí en Romanos, preguntas retóricas que son con una respuesta sencilla y simple, porque el punto no es pensar en la respuesta, sino pensar en la pregunta. ¿Está bien? Entonces acá también tenemos ese recurso, el Señor lo utiliza, los deja pensando, así como con un golpe, con estas palabras, y al captar entonces su atención con una declaración de este tipo, los lleva a descubrir que justamente las palabras de Jesús no eran incorrectas, que no buscaba tampoco invalidar otros aspectos igual de verdaderos. Es correcto afirmar que su ministerio traería paz, el mismo Jesús lo dijo. Allí, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Es correcto afirmar que su ministerio traería paz. Pero tan cierto como eso es la realidad de que su venida al mundo también trajo aparejado lo opuesto: conflicto, rechazo, oposición abierta e incluso violenta de quienes rechazaron su identidad y su autoridad. Para que justamente este mashal, como digo, sea bueno, utiliza él una palabra que simbólicamente dejara bien en claro qué tipo de reacción iba a causar en el mundo, y por eso utiliza la palabra espada. Uno piensa en este elemento y trae a la mente algo contrario a una actitud pacífica. Si quiero pensar lo contrario de la paz, bueno, espada es una buena palabra para no pensar en paz. A ver, miremoslo así para nuestro tiempo, pensémoslo de esta manera. Si viene delante tuyo alguien con un puñal o con un cuchillo de Rambo, los más viejos sabrán de qué estoy hablando, sabes que no viene con buenas intenciones, no viene en son de paz, ¿no? Vos sabés que no está pensando en ofrecerte un servicio de podar el árbol de la casa, ¿no? Con eso. Sabés que no está acercándose para eso. Vas a esperar lo peor cuando ves a alguien viniendo con algo así. Asimismo, entonces, la espada dejaba en claro que los 12 no debían esperar tranquilidad o calma cuando se dispusieran a servir fielmente al Señor. Nada que ver. Si bien muchos aceptarían el mensaje del reino de Dios con gozo, con paz, otros no. Y la respuesta de este segundo grupo, los que no lo aceptaban, no sería para nada relajado o gentil o pacífico. Los tratarían de la peor forma posible en muchos casos. Harían todo a su alcance para erradicar su servicio fiel. Tratarían por todos los medios de socavar el mensaje que ellos tenían que anunciar y que estaban anunciando. Aunque incluso los 12, los discípulos, mostraron una actitud apacible y amorosa, Jesús advierte que no deberían esperar paz del otro lado, sino en muchos casos espada. Pero hay otro elemento esencial aquí que no se debe pasar por alto. En un sentido, es preciso y necesariamente lo que dice: yo vine a traer. Jesús
no se deja fuera de esta realidad. Y es interesante pensar que Él haya venido a traer espada. Hace un ratito escuchamos en el Evangelio una declaración: la luz manifiesta las tinieblas. Y para aquellos que están en oscuridad, al ser expuestos a la luz, o bien la rechazan, o bien les lleva a despertar a su condición real para que deseen salir de ellas. El mensaje de Cristo era una luz, pero era también como una espada. Compunge el corazón. Antes de que el pecador pueda alcanzar la paz con Dios, necesita batallar con este mensaje. Necesita que este mensaje lo confronte. Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 2, versículo 36, vemos que la espada atravesó el corazón de los oyentes de Pedro. Pedro, allí en fíjese, capítulo 2 de Hechos, versículo 36. Versículo 36, Pedro le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y evidentemente este mensaje golpea el corazón de ellos. Fíjense lo que dice el versículo 27. Al oír esto, ¿qué pasó con esta gente? Se puso contenta, se puso feliz, dijo: ¡qué alegría! Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él entonces después sigue explicando, ¿ven? Es el efecto que causa. A ver, dicho de otro modo, Jesús no vino al mundo para confortar los corazones infectados de maldad. Jesús no vino para decirle a los seres humanos: bueno, sigan abrazando su pecado, sigan abrazando su hipocresía religiosa, su orgullo espiritual. Tranquilos, no pasa nada. Dios los ama, tiene un plan maravilloso para sus vidas. A Él no le importa la condición actual de sus corazones. A Dios no le causa rechazo que hayan cambiado su palabra para obedecer costumbres humanas. No se hagan problema de que ustedes digan: así dice el Señor, a sus costumbres. A Dios no le desagrada que muestren una visión completamente distorsionada de lo que significa identificarse con su pueblo. Que Israel esté viviendo y andando como el resto del mundo no es algo que le moleste a Dios. ¿Se imaginan? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se imaginan ustedes hablando a Jesús de esa manera? No. Claro que no. El mensaje de Cristo, por supuesto que no iba a traer paz al mundo, porque no se asemejaba en nada a eso que dije. Todo lo contrario. Y esto iba a traer espada. Iba a traer conflicto. Iba a traer un choque. Porque, ¿qué más quiere alguien que vive en su maldad? ¿Que sus líderes religiosos lo feliciten por su apatía espiritual, por su hipocresía? ¿O que les avisen de qué podían esperar si no se arrepentían? ¿Qué piensa usted que podía preferir el corazón malvado de alguien? ¿Qué va a preferir un pecador que no sea que le celebren su inmoralidad? ¿Qué más va a anhelar un hipócrita que no ser elogiado por su hipocresía? Bueno, Jesús vino a romper todos esos moldes. Por eso cuando el pecador es expuesto con fidelidad a la verdad, o se arrepiente o va a tratar de acallar la fuente que lo está confrontando. Por eso la realidad es que aquellos que les sirven con fidelidad en muchas ocasiones van a encontrarse con la espada, o sea, con el rechazo de aquellos que no recibieron con humildad su ministerio. Los 12 no debían hacerse ideas cerradas en cuanto a esto. Por eso le dice: no piense, no presuponga malas cosas. Por eso Cristo es directo y absolutamente honesto. Si no vino a traer paz, si Él no vino a traer paz, sino espada, ¿cómo podríamos esperar que nos arrojen flores en vez de piedras? Pero como vemos en el pasaje a continuación, esta oposición no va a quedar solo en personas lejanas para los discípulos, sino que se iba a prolongar incluso entre personas cercanas. Versículo 35 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Hay todo explicaciones que los eruditos dicen de cada una de estas partes, ¿no? De cómo entender esta disensión de unos a otros. Para algunos es más fácil coincidir, bueno, que la nuera se ponga mal con tu suegra, bueno, es normal, ¿no? Pero los otros son raros, ¿no? Pensemos bien, como mencioné antes, ¿no? Entendiendo que esta comisión no concluía con los apóstoles, sino que se extendía a cada pecador que por fe iba a abrazar el mensaje del reino de Dios, Jesús vuelve a resaltar la realidad de las rupturas incluso dentro de los vínculos familiares. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos en este capítulo un poquito más atrás? Cuando en un hogar algunos recibieran el mensaje y otros no. Ahora, ¿por qué estas relaciones? Bueno, sin ser dogmático, posiblemente podríamos ver aquí las menciones de parentesco que se enfrentan por causa de Cristo con que Jesús está mencionando un ejemplo azar. Se está imaginando como una casa. Una casa donde, imagínense ustedes, habitan al menos 5 personas, un matrimonio, y aparte de ese matrimonio, una hija soltera y un hijo casado. Entonces son 5 personas que están ahí. En ese hogar, los padres, los más grandes, abrazan la fe cristiana, los hijos no, y ahí empiezan los ataques. Fíjense cómo dice acá, el hombre, o sea, el hijo casado, se pone en contra de su padre, la hija soltera contra su madre y la nuera, la esposa del hijo, contra su suegra. Unos contra otros, pero fíjense que claramente Jesús es muy sabio al mostrar cómo es este asunto. Siempre son los primeros, los incrédulos, oponiéndose y rebelándose contra los segundos, que serían los cristianos, completamente divididos. ¿Por qué razón, dice Jesús? Bueno, a causa de Él, a causa de Cristo. A tal punto llega esa ruptura, dice que directamente los enemigos del hombre que abrazó la fe termina siendo lo de su propia casa. Algo que suena tal vez inverosímil, increíble, ¿no? Pensar así, que una casa se rompa en 1000 pedazos. Pero aunque suene inverosímil, lo increíble, es muy real. Es solo un ejemplo de Jesús, pero valía como modelo para cualquier otro caso que te puedas imaginar. Con sinceridad absoluta, Jesús advierte a los discípulos, tengan presente que por mi causa, a causa de la espada que he traído al mundo, incluso sus seres queridos se van a levantar en contra suya. Y si bien podría sonar, como digo, inaudito esta clase de reacciones, era algo que ya estaba anticipado por Dios. Al dar esta descripción, Jesús toma palabras del Antiguo Testamento que adelantaban situaciones de conflicto dentro del hogar. Allí en Miqueas capítulo 7, versículo 6, es el texto que está citando Jesús. Y fíjense que ahí ya no usa hombre, sino utiliza la palabra original. El hijo, fíjense, deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Aquí se ve mejor esta idea de 5 personas. Un erudito del libro menciona lo siguiente. En los antiguos escritos rabínicos hallamos una paráfrasis del pasaje del profeta Miqueas que claramente indica que se sabía que la era mesiánica iba a implicar conflicto dentro de la familia. En el período, dice una traducción rabínica de Miqueas 7:6, en el período en el que el hijo de David vendrá, una hija se levantará contra la madre, una nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Fíjense que ya lo tenían en mente. Así que Cristo quiere dejar en claro a los suyos cuál es la realidad de los que iban a tener que soportar por Él. Rechazo y hasta agresión, tal vez de las personas más amadas y cercanas antes de llegar a la fe. Ahora, esta verdad tan dura podía generar controversia, dolor en aquellos que eran rechazados y agraviados desde el momento que se acercaron al Señor. Al punto tal vez de sentirse tan conflictuados, al llegar al punto de ser tentados, de sentirse tentados, de abandonar el cristianismo con tal de recuperar la paz en su entorno más cercano. De pensar, bueno, si tal vez no dejo esto, vuelvo a recuperar la paz que se rompió. Incluso es una apelación que hasta podría sonar lógica para el mundo. No es conveniente dejar de lado a Cristo por amor
a nuestros hijos? Si ellos son tan importantes para nosotros. No cabe la posibilidad de transigir tal vez un poco con tal de mantener la familia unida. ¿No dice el famoso dicho que no hay nada más lindo que la familia unida? ¿La vamos a romper por esto? ¿Merece la pena? Bueno, vamos a ver qué dice Jesús al respecto. ¿Qué mejor? El Señor a continuación da una respuesta que no deja lugar a duda. Fíjese versículo 37. ¿Qué dice? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué deja claro acá Jesús? Que volverse atrás no es opción. Que las tensiones serían, obviamente, difíciles para digerir. Pero en la respuesta de aquel que se identifica como discípulo, una u otra, al volverse atrás o seguir, quedará claro justamente quién es quién. Aquellos que pongan a Cristo como prioridad sobre sus vidas, sin importar que producto de eso sean rechazados, incluso por sus seres más queridos, son los únicos dignos de Él. O sea, son aquellos que realmente se pueden identificar como ciudadanos de su reino. Solo los que sean dignos de Él lo son. Quien, por el contrario, esté dispuesto a negar a Cristo o a alejarlo de su vida con tal de priorizar la paz con los demás, habrá conseguido momentáneamente la tranquilidad que quería, pero habrá despreciado la paz más importante, que es la paz con Dios. El punto es claro, hermanos. Escúcheme. Es un asunto de lealtades. Es una cuestión de a quién se ama más. A ver, entiéndame por favor. El Señor no llama a aborrecer ni a odiar a nuestros seres queridos. Lo que dejan claro es que a la hora de determinar qué es más importante en tu vida, aquello que más ame tu corazón será lo que te llevará a decidir si estás dispuesto a seguir y servir fielmente a Cristo a pesar de que tu propia familia se te ponga en contra. El creyente muchas veces podrá encontrarse en disyuntivas similares a esta que menciona Jesús y tendrá que poner en la balanza qué tiene más peso en tu corazón. Ese es el punto. Pensalo. ¿Qué tiene más peso para mi corazón? Tal vez esto pudiera sonar súper inconveniente porque estamos entrando en un terreno dificilísimo. Por supuesto. Súper inconveniente. Porque a nadie le gusta tener que evaluar algo como esto. Pero hermano, más vale una verdad que incomoda a una mentira que nos reconforte. Entonces, pensemos. Jesús no iba a engañar a los primeros 12 discípulos ni al resto de los que venían después. Ellos debían entender que seguirlo a Él era disponerse a tener que sufrir las penurias más graves que se puedan experimentar en la vida, como es el desprecio de familiares, amigos, esposos, hijos, novios, lo que se te ocurra. Hasta personas que durante un tiempo se identificaron con vos como creyentes, pero con el tiempo a causa de rechazar la senda de Cristo, ahora se te pusieron en contra. ¿El camino es duro? Por supuesto. El dolor de algo así quebranta el corazón, sin duda. Pero Jesús es más importante para el creyente que esas aflicciones. Porque el amor y la lealtad por Él está por encima de todo y de todos. Déjame decirte, no hay nada para pensar en cuanto a esto. No porque sea terminante, porque así está acá. Así es lo que acabamos de leer. Fíjate ahí, por eso dije, tené tu Biblia abierto, porque sé que es duro lo que dice, pero es lo que dice. Y no hay error de traducción, es así. Mateo deja en claro esto a su propia audiencia, lo cual también debe servirnos para nosotros, hermanos. ¿Cuál es el punto? Bueno, que estamos viendo, ya lo hemos empezado a ver, que los creyentes deben entender correctamente lo que supone servir y seguir a Cristo. ¿Qué supone? En primer lugar, de acuerdo al texto, el padecer el rechazo de seres queridos. Hasta el desprecio de personas que amamos es lo que estamos dispuestos a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a sufrir cosas así? Bueno, porque Jesús vale más que todos ellos.
Mire, escúcheme un segundo para que usted entienda. Los hijos son importantes. Algunos dicen, yo vivo para mis hijos. Bueno, yo también a veces lo digo. Pero para el cristiano, sus hijos no están a la altura de Cristo. Nuestro cónyuge es importante. Muchos dicen, yo también a veces lo digo, no puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin él. Bueno, para el creyente un cónyuge, por más amado que sea, tampoco está a la altura de Cristo. ¿Qué dice mucho respecto, no sé, a su mamá? Mi mamá es lo más grande que tengo, que no me falte nunca. Amamos a nuestra mamá, qué lindo que es tenerla. A nuestro papá también, no lo dejamos afuera, pero ninguno de ellos está a nivel de Cristo. Lleva la misma perspectiva a cualquier otro enfoque. Amigos que son como hermanos, abuelos o tíos que son como padres o madres para algunos, o tal vez ambos a la vez. Nietos que son las delicias de los abuelos. Es siempre la misma situación. Los podemos amar profundamente, pero no más que a Cristo. Él está por encima de todos. Así es para el cristiano. La balanza para el cristiano siempre se inclina para el mismo lado, independientemente de a quiénes y a cuántos se coloque del otro lado. No es que hijo más esposo más mamá más papá suman y logran inclinar la balanza. ¡Nunca! Y Cristo dice que aquellos que le siguen nunca deberían permitir que la balanza se incline para el otro lado. Es esperanzador pensar, hermano, que cuando el Señor regrese y establezca su reino, la paz será algo palpable y disfrutable para cada discípulo que haya sido fiel. Pero hasta que eso pase, en este intervalo entre su primera y su segunda venida, el Evangelio que va produciendo paz en los corazones de aquellos que confían en Él, es el mismo que causa que aquellos que lo proclaman y lo viven fielmente sean calumniados, maldecidos, odiados y maltratados por parte de quienes no creen, a veces hasta incluidos los seres más cercanos y queridos. Los cristianos de antaño, los cristianos de hoy, sufrimos también y sufriremos siempre las divisiones más desgarradoras, como hasta el hogar o en amistades de toda la vida. Debemos entender, hermanos, que esto es así, para guardar nuestros corazones cuando estos momentos de prueba lleguen, porque eso de ningún modo nos tiene que hacer retroceder, porque como hemos visto hasta acá, todos los que perseveren hasta el fin son los que van a heredar la vida eterna. Lo segundo que supone entender correctamente lo que significa seguir y servir a Cristo, lo segundo que supone es morir a uno mismo. El texto prosigue con otra declaración tremenda de Jesús. Tremendo esta parte, ya les dije, ¿no? Versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta porción es muy interesante porque justamente si usted fue viendo conmigo todo Mateo, aquí es la primera mención que Mateo brinda en este evangelio, en todo este libro, de la cruz. Es la primera vez que la menciona. Lo que nos podemos preguntar es, ¿a qué se refería Cristo con esto? De que los dos se tenían que tomar su cruz. Bueno, para aquel momento, este elemento de tortura, la cruz, representaba un quebrantamiento y dolor extremo para aquellos que eran condenados, que eran crucificados. Mire, sepa usted, por ejemplo, un historiador afirma que solo unos años antes de que Jesús pronunciara estas palabras, un miembro de los celotes, ¿se acuerdan del grupo medio terrorista que estaba ahí judío? Uno de ellos, un celote llamado Judas, había reunido una banda de rebeldes para pelear contra las fuerzas romanas. Esa insurrección fue sofocada rápidamente y un general romano, el que estaba a cargo de esta batalla, para darle una lección a los judíos, ordenó la crucifixión de más de 2.000 judíos.
Esas cruces fueron alienadas por los caminos de un extremo a otro de Galilea. Imagínese usted saliendo de su aldea en Galilea y por el camino ver sus compatriotas colgados en cruces. ¿Se imagina esto, no? Así que podemos hacernos la idea de la percepción que los 12 tenían de la cruz. Algo que nosotros más o menos imaginamos, pero no es lo mismo que estar ahí en ese momento y ver que alguien conocido, tal vez de vista, estaba ahí colgado en una cruz. Podemos entonces hacernos la idea de la percepción que los 12 tenían de la cruz. El punto es, ¿pero en qué sentido se relacionaba con ellos mismos? Bueno, es claro que el Señor no estaba queriendo hacerlo en el sentido de la propia cruz de Cristo, por medio de la cual iba a obrar salvación en aquellos que confían en Él. No está relacionado directamente con eso. Claramente que no. Que los 12 tomaran la cruz no era como una identificación mística o espiritual en cuanto a su sacrificio vicario. No es que ellos tenían que morir vicariamente, eso solo lo hizo Cristo. No podrían verlo de ese modo, ya que ni siquiera todavía el tema de la cruz de Cristo es algo abordado por Mateo hasta acá, ni siquiera lo ha tratado todavía. Así que no podemos llevarlo por ese lado. Lo que hay que evaluar entonces es el significado más natural de lo que a los 12 les habría pasado por la mente al oír esta declaración. ¿Cuál es lo más normal de haber entendido? Bueno, la cruz simbolizaba la muerte. Cuando alguien pensaba en cruz, pensaba en muerte. Es la percepción más lógica que habrían tenido al escucharlo de la boca de Jesús. Ahora, eso nos lleva a otra duda. ¿Y a qué tipo de muerte se estaba refiriendo? Bueno, evidentemente no podría tratarse de una inminente muerte física. Ellos llevaron adelante esta primera comisión sin perder la vida. Y si bien más adelante casi por completo los 12 iban a pasar sí por el martirio, mayormente no murieron de manera literal colgados en una cruz. Algunos que otros sí, pero no los 12 completamente. Incluso si consideramos que la perspectiva de que la comisión se pudiera extender a cada creyente, como dijimos, vemos lo mismo. No todos los creyentes fieles murieron en una cruz. Han sido los menos a lo largo de la historia. Esto entonces nos lleva a concluir que Jesús aquí se está refiriendo a otra clase de muerte. Bueno, pienso que ¿de qué está hablando acá? Se trata de la muerte del yo, el sacrificio del ego personal, de los deseos de querer seguir viviendo, siendo parte del reino de Dios, pero como uno quiere. Y a la luz de la realidad que se está indicando en esta porción, ese deseo, ¿cuál es? El de querer alejarse y esquivar los problemas y conflictos a causa de ser fieles a Cristo. Por supuesto que podría llegarse al punto de perder incluso la vida. Y de hecho iba a pasar. La mayoría de los apóstoles iban a dar sus vidas por causa de Cristo. Décadas después así fue con ellos. Pero ¿saben una cosa? Esa pérdida de su vida no aconteció décadas después. Eso comenzó mucho tiempo antes. Cuando, por fe, estos hombres decidieron seguir a Jesús, murieron a ellos mismos. Ya habían muerto tiempo antes. Habían muerto a sus planes, habían muerto a sus deseos o ambiciones personales. De hecho, van entendiendo en el camino que esto de seguir a Cristo es morir a las ambiciones personales. No fue algo que entendieron al momento, pero lo fueron entendiendo. ¿Se acuerda usted cuando empezaron a discutir entre ellos quién es el mayor? Todavía tenían que morir a sus ambiciones personales, pero lo fueron entendiendo. Al fin y al cabo, con el tiempo les cayó la ficha. Que tomar la senda de la cruz es la senda de la autoabnegación que un discípulo justamente estaba dispuesto a tomar por causa de Cristo. La vida del discípulo, entonces, en un sentido, no se pierde cuando su corazón deja de latir
o cuando su cerebro deja de funcionar. Esa vida ya se terminó tal como era antes de llegar a la fe, cuando él rindió su vida a Jesucristo. Para el creyente, la vida no existe más como era antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque murió. Morimos a nosotros mismos. Pablo lo dice con claridad, mire, creo que lo resume mejor que ninguno de nosotros. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un comentarista afirma al respecto, los 12 supieron de inmediato que tomar sus cruces y seguir en pos de él significaba entregarse sin reservas al señorío de Jesús, sin consideración del costo, incluso la vida misma. Y tenemos que tener el concepto claro en cuanto a esto, hermanos, pensando en nosotros. A veces surge la idea de que tomar la cruz podría referirse a sobrellevar la carga de un ser querido que rechaza el Evangelio, que tomar la cruz es sobrellevar la carga de un hijo que rechaza el Evangelio, o un esposo incrédulo, o tener que soportar una enfermedad incurable, o tener que soportar un problema financiero, y creemos que eso lleva a la cruz. Bueno, creo que no es la perspectiva del Señor, al menos en esta porción. Ya vimos antes lo difícil que es tener que padecer el rechazo de seres queridos. Pero ninguna de estas situaciones es en un sentido la muerte de nadie. No. Pero, ¿cuál es el tema? Sacrificar el yo, morir a mí mismo, sí que lo es. Por supuesto. Y si entiendo de que esta realidad es algo que involucra a todo por igual, puedo entender que entonces el morir a uno mismo traspasa a todos los creyentes por igual. Cada creyente afronta situaciones complicadas en su vida, pero ninguno de la misma forma. Aquí muchos de ustedes están con situaciones en su hogar, sus amigos, pero cada uno lo vive a su forma. Entonces, no puedo emparentarlo en cuanto a eso. Pero en tomar la cruz sí. En eso todos se identifican por igual. Si de alguna manera podríamos definirnos los cristianos y decir, somos aquellos que tomamos la cruz. Somos aquellos que morimos a nosotros mismos. Porque déjame decirte una cosa, si no moriste a vos mismo, entonces no sos digno de él. Así lo dice Jesús, ¿no? Nuevamente. Quien no esté dispuesto a tomar la cruz, Jesús afirma que no es digno de él. O sea, no tiene parte en su reino. Un discípulo genuino es uno que toma la cruz y le sigue. Es alguien que se ha dispuesto a sacrificar todo lo que es y todo lo que espera hacer porque entiende en lo más profundo de su corazón que ya no se trata de él, sino de Cristo. Y así él lo vive a diario. Puede cantar con honestidad el no soy yo, sino Cristo en mí. El reconocido siervo de Cristo, ya fallecido hace muchos años atrás, George Mueller, captó este concepto muy bien. Fíjese, él dijo algo así: hubo un día en que morí completamente. Morí a mí mismo, a mis opiniones, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación de incluso mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. ¿Se da cuenta? Esto es lo que significa seguir a Cristo. Morir uno mismo. Y nuevamente nos encontramos delante de una reflexión, delante de una duda, cuando pensamos que el cristiano es aquel que muere a sí mismo.
que toma la cruz y le sigue. La pregunta es, ¿vale la pena semejante sacrificio personal? ¿Tiene sentido tamaña decisión de ya no vivir para uno mismo? ¿Realmente vale la pena? Bueno, ¿qué podemos hacer? Veamos lo que Jesús responde a continuación, versículo 39, ¿qué dice? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muchos discípulos se iban a preguntar si esto de morir uno mismo valía la pena. ¿Por qué mejor no buscar una vida más complaciente? ¿Por qué no procurar vivir de un modo más cómodo y no estar pensando en que tengo que morir a mí mismo, que tengo que tomar la cruz y seguirle, con todo lo que eso implica? Si seguir a Cristo y servirle con fidelidad trae tantos problemas en el mundo, ¿conviene entonces perseverar en un camino como este? Bueno, nuevamente vimos acá la respuesta de Jesús es muy fuerte, pero nuevamente Él con absoluta honestidad deja en claro lo que en verdad es seguirle y servirle. Él dice, alguien que haya su vida, o sea, que la pone a resguardo, va a evitar el dolor del que estuvimos hablando, pero paradójicamente va a perder aquello que tanto procuró encontrar. En cambio, aquel que pierda su vida al tomar su propia cruz por causa de él, a pesar de lo extraño que pueda ser para el mundo, la va a hallar. O sea, puede esperar en paz la bendición gloriosa de la vida eterna que recibirán justamente los hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. El pastor John MacArthur da sabias palabras al respecto, ¿no? Alguien que dio su vida. La vida, decía él, la vida terrenal es temporal. Y la persona que se aferra a ella por encima de todo lo demás, se está aferrando a algo que no es posible conservar y en el proceso pierde la vida eterna que no se puede perder. En cambio, la disposición de abandonarlo todo por el nombre de Cristo, incluso la vida física si es necesario, indica el espíritu del verdadero discipulado y, por tanto, el espíritu de una persona que está destinada al cielo y a la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, las palabras de Jesús dejan fuera toda especulación. Brinda la realidad de cómo son las cosas. Podés creerlo o no, pero Él te dice absolutamente la verdad. Y confiamos de que Él dijo la verdad. Porque Él es la verdad. Y entre estas verdades que Él nos dice entonces que tiene sentido morir a uno mismo por Él. Que tiene sentido morir a uno mismo por causa de Cristo. Porque aquellos que así lo hagan en esta vida son los únicos que tienen esperanza en la venidera. Los creyentes deben entender correctamente lo que supone seguir y servir a Cristo. ¿Qué supone? En segundo lugar, morir a uno mismo. El camino de la abnegación personal por el reino de Dios, por medio de un servicio fiel a Jesús en esta vida, es el único que supone la certeza de la vida eterna junto a Él, cuando vuelva justamente por aquellos que le esperan. Y estas palabras eran un testimonio precioso de Mateo para sus propios oyentes, años después incluso de que aconteció ese momento cuando recibieron originalmente esta palabra. Recuerde siempre, Mateo está escribiendo algo que ya aconteció para contárselo a su audiencia y para contárselo también a nosotros, hermanos. Y a la luz de todo lo que aconteció después, de cuando se dijo en aquel primer momento, queda mucho más claro una cosa, hermanos, que llevar la cruz y seguir a Cristo tiene sentido por su cruz. Los creyentes podemos entender perfectamente hoy, a la luz del Calvario, que perder nuestras vidas para hallarla tiene todo en sentido, aunque el mundo diga, no, no es así. Por supuesto que tiene todo el sentido. Y cuando te digan por qué tiene sentido, mira la cruz. Eso muestra el sentido de haber
perdido mi vida por Él. Para el mundo, hermanos, para la gente del mundo, el propósito de la vida es encontrar en algo dentro del mismo mundo. Pero para nosotros, los que conocemos y abrazamos la verdad, sabemos que el único verdadero significado de la vida se encuentra solo en Cristo. Pero aunque entendamos que esto es así, porque Jesús mismo lo dice, tristemente, como mencionaba en la introducción, muchos están comprando esa mentira. Es una mentira que nace del mismo infierno, que pasó por Edén, donde todo arrancó. Muchos compran esta mentira. Ahora entendí que todo el malestar interior se trataba de que no me amaba lo suficiente a mí mismo. Yo, ¿sabes qué? Me di cuenta que para ser feliz tenía que pensar primero en mí. Mis problemas se terminaron cuando descubrí que necesitaba priorizar mi propio bienestar, mis sueños, mis proyectos. Se parece mucho probablemente al pensamiento que tuvo Eva. Tenía que pensar primero en mí. Y Satanás me dijo que comiera el fruto, eso era pensar en mí. Me voy a poner a la altura de Dios. Voy a resolver todos los problemas. Problemas que no existían, pero que se los trajo a sí mismo por su desobediencia. Todo eso puede sonar lindo, pero no es más que un mensaje adornado que alimenta el yo, que alimenta esa maldad interior, ese orgullo de querer alejarnos de Dios. No es más que otra invención humana que trata de darle realización a la vida fuera de Dios, y no se puede. Déjame dejarte claro esto por si hasta acá no lo entendiste. El cristiano no trata de abrazarse a las cosas de esta tierra para sentirse más satisfecho consigo mismo. Y ¿sabes una cosa? El cristiano no busca eso porque el cristiano ha muerto a sí mismo. Ya murió a sí mismo. Y si ha hecho el sacrificio más grande de su vida, que es morir a sí mismo, entonces ningún sacrificio en este tiempo es demasiado pesado al seguir y a servir a Cristo. Ya está. Todo lo demás es un sacrificio menor, porque sacrificó lo más preciado, que era a sí mismo. Ya ni el desprecio, ni el rechazo, ni la persecución, ni el riesgo de perder la vida es un sacrificio tan pesado. El cristiano o el camino cristiano es tan vital que no solo estamos dispuestos a sufrir todo esto que mencionaba y mucho más, tomamos la decisión ya de morir nosotros mismos por Él. Y entonces cualquier otra cosa no nos va a frustrar. Desgastar nuestros cuerpos y hacer cualquier sacrificio que Él nos pida no va a importar. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él. Como dice el famoso texto de Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, si vivimos, lo hacemos para Él. Y si morimos, es también para Él. Sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Lo leemos, Kira, ahí léelo conmigo, fíjense. Romanos capítulo 14, versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo es nuestra identidad. Esa es la esencia de ser un discípulo y siervo de Cristo verdadero. Morimos a nosotros mismos para, paradójicamente, vivir para Él. Eso es lo que le da sentido al servicio del cristiano fiel hasta el final de su tiempo en esta tierra. La última de las cuestiones a considerar de qué significa realmente seguir y servir a Cristo. ¿Qué supone? Bueno, supone esperar recompensas divinas. Jesús completa su instrucción con una nota de aliento para los 12. El que a vosotros recibe,
a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor declara, en primer lugar, que en medio de todas estas circunstancias difíciles que les iba a tocar enfrentar, el ánimo tenía que estar en saber que estarían representando a aquel que los llamó a seguirlo. De modo que aquellos que los iban a recibir a ellos, estaban recibiendo a Cristo mismo. Jesús era la causa de eso, la razón por la que todos aquellos que escucharon y abrieron su corazón al Evangelio era por Él. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Pero Él mismo declara que aquellos que lo recibieran en su vida iban a recibir a aquel que lo envió, el Padre. Dicho de otro modo, todos los que recibieran de corazón el ministerio de los discípulos eran a quienes el reino de los cielos llegaría. Los judíos que en esta comisión despreciaran a los 12 lo hacían por causa de que ellos no aceptaban a Jesús. El problema tan serio para estas personas es que, considerándose a sí mismos religiosos y que amaban a Dios, en virtud de su rechazo, estaban reflejando su rebelión contra el Dios al que decían amar y adorar. Una situación lamentable. Pero para aquellos que lo recibieran, había acá otra promesa hermosa. Si usted se acuerda, ya viene conmigo viendo toda esta serie de sermones. En cada una de estas secciones es interesante porque Jesús siempre termina con una promesa. ¿Se acuerda? Siempre va terminando con una promesa. ¿Y cuál es la promesa que da acá? Que recibirían una recompensa. Fíjense que todo el texto ahí habla recompensa, recompensa. No solo obtendrían la paz, la bendición de la paz del reino de Dios en su vida, incluso alcanzarían otros galardones. ¿De qué tipo? Bueno, Jesús da pautas generales, como dijimos. Jesús habla de la recompensa, pero no dice específicamente cuáles y cuántas, porque justamente creo yo es la sorpresa de la vida venidera, lo que el Señor nos tiene deparado. Pero sí da pautas generales, dice, el que recibe un profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a justo, recompensa de justo. En una inesperada repartición de bienes, Jesús revela la buena voluntad de Dios. Toda persona que reciba a alguien de su pueblo, ocupe o no un rol preponderante, vimos acá que hay distinción, ¿no?, de clases, profeta, justo, sería igual realmente recompensado generosamente por Dios por el mero hecho de estar recibiendo a alguien que pertenece a su pueblo. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento era común que personas piadosas se dispusieran a recibir a profetas de Dios. Bueno, Jesús deja en claro aquí que no solo se debería esperar bendiciones del cielo por la hospitalidad a siervos reconocidos como profetas, sino incluso dice acá, fíjense, algo pequeño, quien le diera un vaso de agua a alguno pequeñito, tampoco va a perder su recompensa. La referencia aquí de pequeñito podría ser respecto a alguien que tal vez sea un recién convertido. Fíjense la distancia con el que es profeta, que ya puede ser alguien más desarrollo en la vida de la fe. Bueno, aquí está hablando Jesús y dice que cuando alguien bondadosamente atiende a ese pequeñito, esa persona que lo sirve, por el hecho de que está sirviendo a un discípulo de Cristo, va a recibir también una recompensa. ¿Cuál era entonces la enseñanza de Jesús? Bueno, recapitule conmigo. Los 12 iban a llevarles el mensaje a muchas personas. Como ya vimos, muchos recibirían el Evangelio y se convertirían en cristianos. Los 12 tendrían que decirle la verdad, lo mismo que Jesús le está diciendo a ellos. Los nuevos creyentes debían entender que las circunstancias en su vida iban a cambiar, que todavía muchos seres queridos les iban a rechazar, que tenían que tomar la cruz y seguir a Cristo, que el que pierde su vida la va a hallar, lo mismo que ellos escucharon. Pero también les pide que enseñen algo más. Les deja esta palabra de fortaleza para los demás discípulos que iban a escuchar. ¿Cuál es esa palabra de fortaleza? Que su esfuerzo de servir a otros por causa de Cristo no quedaría en la nada. No solo iban a heredar la vida eterna, se les prometa recompensas de parte de Dios para todo aquel que sirva con fidelidad. Incluso aunque ese servicio pareciera
insignificante, como puede ser dar un vaso de agua a un discípulo de Jesús, tal vez de lo más pequeño. Jesús, con decir este ejemplo tan mínimo, está mostrando ¿qué cosa? Que el Padre no lo iba a pasar por alto. Y esto es algo que Mateo no quiere omitir tampoco y por eso se lo transmite a sus propios oyentes. Querían que tuvieran en claro lo que significaba de verdad seguir y servir a Cristo. Dificultades en la vida y dolor, el morir a uno mismo, pero también la promesa de bendiciones gloriosas en la eternidad. Este es el punto en que debemos dilucidar. Los creyentes deben entender correctamente lo que supone servir y servir a Cristo. ¿Qué supone? En tercer lugar, de acuerdo al texto, esperar recompensas divinas. Preciosa esta verdad, hermanos. Creo que esto es algo hermoso en lo que podemos reflexionar. Mire, me pasó, por ejemplo, ayer veía fotos, ¿no?, de un hermano precioso que sacrificó parte de su tiempo para ir a ayudar a la casa de otros hermanos. Qué bendición ver eso. Hubo otros que en esta semana también se dispusieron a predicar el Evangelio a alguien. Y seguramente podría hacer una lista hermosa con lo que cada uno de ustedes, tal vez durante estos días, pudo hacer en la obra de Cristo. Y yo sé que probablemente muchas de esas cosas pasaron desapercibidas a la vista de los demás. ¿Qué es lo más precioso que le puedo decir? Lo mismo que acá Jesús habló a los discípulos, Mateo nos transmite, y yo quiero también dejárselo claro, que para quien realmente importa, aquel que va a recompensar en la eternidad, eso que hiciste y que tal vez pasó desapercibido, no cayó en saco roto. Si es capaz de recompensar hasta el dar un vaso de agua, es capaz de hacerlo con cualquier otra cosa que hagamos para su gloria. No es un invento mío, es una promesa de Dios, dada por Cristo mismo. ¿No es entonces esto otra motivación preciosa para vivir por Él y para Él? Hermanos queridos, que su promesa te anime en los días difíciles, cuando servirlo sea entender que tenés que hacer un sacrificio personal para hacer eso. En su viña, por supuesto, que vale la pena. Que las instrucciones preciosas de todo este capítulo pueden obrar en tu vida y te ayuden a entender cómo son las cosas en esta viña. Por eso te animo a volver a repasarlas a diario. Y no solo para vos, sino recordándoselo a los demás, especialmente en momentos de aflicción por causa de Cristo. Finalmente quiero hablarles a aquellos que me escuchan, que están en esta tarde aquí, en este lugar, que todavía están sin Cristo. Tal vez vivir una vida religiosa confortable, haciendo con tu vida lo que sientas, sin rendirte de verdad a Dios, puede sonar como una opción inteligente, como algo sagaz, viable, ¿no? Como algo interesante. Bueno, tal vez estás pensando que así podés sentirte más tranquilo y que con eso te vas a librar de los problemas que enfrentan otros que justamente ponen su vida a disposición de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con esta manera de pensar? Bueno, es lo que oíste en esta tarde. Lo que Jesús mismo advierte, que encontrar una vida sin percances, cómoda, disfrutando del pecado a tu manera y obedeciendo a la voluntad de Dios a tu manera, es un camino que te conduce en realidad a la ruina. No supongas lo que la vida religiosa hipócrita que estás viviendo meramente superficial no es. No supongas que te puede dar algo que no te puede dar. Es probable que te ofrezca una paz momentánea, pero te está dirigiendo a la perdición eterna. Porque, déjame decirte las cosas como son, un cristianismo meramente nominal no brinda nada, absolutamente nada distinto en la eternidad a tu vida que lo que le espera al más acérrimo de los ateos. De esta vida nos vamos en Cristo o sin Cristo. Y aquellos que componen el primer grupo, aquellos que se van en Cristo, son quienes hayan rendido sus almas al Señor, que se hayan arrepentido de sus pecados, que hayan confiado en Él para salvación. Él vino a este mundo para salvarnos,
En esa cruz Él murió cargando el peso de nuestra maldad. Al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y muy pronto volverá para recompensar a su pueblo que le espera y para castigar a aquellos que le dieron la espalda. Entendé esto, querido oyente, por favor, lo último que te digo. Si en tu vida no se evidencia que hayas muerto a vos mismo y que le estés siguiendo de verdad, no hay razón para confiar que sos parte de su pueblo, no hay razón para confiar que vayas a entrar al cielo, no hay razón para pensar que si esta misma tarde te vas, no te vas a ir a otro lugar que no sea el infierno. Pero déjame decirte también que eso puede cambiar en esta tarde. Vení hoy a Cristo, rendí tu vida a Él. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar para siempre. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra tan preciosa que habla en nuestra vida. Nos muestra la realidad de las cosas como son. Nos muestra lo que significa realmente seguirte y servirte. Algo que vos querés que entendamos bien. Aquello que supone realmente, Señor, que es sufrir el desprecio, el rechazo, incluso a nuestros seres queridos, que es morir a uno mismo, que es esperar las recompensas divinas en la eternidad. Que estas realidades hablen en nuestra vida y nos hagan vivir de un modo de acuerdo a tu voluntad, que podamos animarnos mutuamente en esto. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.